Buenas tardes a nombre del Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco y también del Comité Consultivo sobre Derechos Humanos. Damos la bienvenida a la licenciada María José Cervantes. Buenas tardes, María José. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué Y bueno. bueno, pues damos también la más cordial de las bienvenidas al maestro Marcus Vinicio Reis, con la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y los derechos humanos desde Brasil. Buenas tardes a Marcus. Buenas tardes a todos ustedes. Vamos a dar entonces apertura a la sesión académica del día de hoy sobre las implicaciones estratégicas de los derechos humanos en las Américas. Y tiene el uso de la palabra quien va a moderar este evento, María José Cervantes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí presentes con nosotros el día de hoy en nuestra tercera sesión de este panel, Implicaciones estratégicas de los derechos humanos en las Américas. El día de hoy tengo el placer de presentar a tres ponentes. La primera ponente es la maestra Ibis del Pilar Villalobos Campana, quien el día de hoy no puede estar presente debido al COVID. Le mandamos un fuerte abrazo y esperando su pronta recuperación. Originario de Brasil, coordinador general de Estudios de Defensa y Seguridad de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República de Brasil, abogado, máster en Economía, máster en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid, certificado en temas de seguridad y defensa por la Universidad de Defensa Nacional, con capacitación en los temas de terrorismo y cooperación interagencial, terrorismo e insurgencia, crimen organizado transnacional, derechos humanos, gobernanza y gobernabilidad y ciberseguridad, certificado por el Marshall Center en Alemania, certificado en victimología por delitos del terrorismo, y en combate al crimen de terrorismo y odio por el equipo de apoyo a la patrulla e inteligencia marítima del puerto de Tacoma en Seattle, Estados Unidos. Completó el certificado en estudios de terrorismo en la Universidad de St. Andrews, Escocia, en Reino Unido, y así continúa su impresionante currículum. El día de hoy tendrá una ponencia con el tema de participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y los derechos humanos. Hablamos del maestro Marcus Vinicius Reis. Bienvenido. Tengo también el placer de estar con el doctor. El doctor y maestro en Derecho con estudios en seguridad hemisférica, quien actualmente es director del Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco, AC, quien queremos por parte del comité también darle las gracias por su esfuerzo y colaboración con este panel. Quien es consejero titular en el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, abogado consultor, abogado en estrategia corporativa, subdirector de evaluación del programa del empleo temporal y quien actualmente es director científico de la revista De Jure, profesor de tiempo completo titular de División de Estudios Jurídicos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidad, benemérita de la Universidad de Guadalajara. Tiene una infinidad de publicaciones y con participación en diversas reuniones internacionales. Nada menos que el doctor José Guillermo García Murillo, quien el día de hoy nos honrará con el tema La libertad de expresión en la democracia. Agradecemos al maestro Marcus su participación y le cedemos el uso de la voz. No lo escuchamos. Y ahora, ¿me escuchan?
Sí, ahora escuchamos, perfecto. Ahora sí, ¿no? Era un problema de peopleware. Aquela partecita del computador entre la pantalla y la silla. Yo. Bien, muchas gracias. A mí me gustaría cumprimentar o professor Guilhermo. Muchas gracias, um grande amigo. A LDR, muchas gracias por la invitación. Profesora, muchas gracias por la invitación. Y es un placer estar acá hablando con ustedes sobre un tema que a mí me encanta, a mí me interesa mucho, porque es un tema que en Brasil vivimos mucho con eso, por causa de las tasas de criminalidad por la costumbre, ¿no? En la participación de las Fuerzas Armadas en el tema de la seguridad pública acá. Bien, voy a subir mi presentación ahora. Un minuto. ¿Qué tal? ¿Ya la miran? ¿Sí? ¿Está mirando la presentación? Ah, sí, claro. Vale. Entonces, el uso del instrumento militar como garantía de cumplimiento de la ley y el orden a la seguridad pública. Es un tema muy, muy complicado. O sea, tenemos muchos problemas acá en Brasil por eso, especialmente por el tema de los derechos humanos, ¿no? Hay una diferença muito grande quando o Estado usa seus policias no sistema criminal, no sistema de justiça tradicional, e usa as Forças Armadas, onde há um sistema um pouquinho diferente. Então, primeiro, a mim me gostaria de dizer que a responsabilidade por lo que será dito nesta apresentação, mis opiniões acá, mi classe, são do professor Marcos, ok? No representan la visión del gobierno brasileño necesariamente. Entonces, lo que está siendo hablado aquí es parte de mi convicción como profesor, ¿vale? Entonces, empezando, el problema del uso de las Fuerzas Armadas o la solución del uso de las Fuerzas Armadas pasa ¿por qué? Porque muchas veces la escala de la violencia, de la criminalidad, es tan grande que las policías no consiguen resolver ese problema. Si nosotros miramos esa escala de violencia del ejército de los Estados Unidos, ¿no? Un poco arriba del crimen, ¿no? Tenemos el crimen organizado y el terrorismo. Son dos casos muy, muy interesantes, donde la fuerza de esas organizaciones, sean terroristas, sean del crimen organizado, son tan grandes que muchas veces la fuerza de la policía no consigue parar la actuación de esas organizaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a encarar, a hacer frente a esas amenazas? Bem, aqui algumas fotos, né, de casos em Rio que se parecem muito com casos de terrorismo internacional, terrorismo jihadista, um terrorismo muito radical, ou seja, o crime organizado queimando instituições como comissarias, como a fiscalia, como buses, o sistema de transporte, explotando buses. Então, isso passa muito em Brasil, ou passava, por lo menos, passava muito em Brasil no passado. E como fazer frente a essa força tão grande das organizações criminais? Bem, se nós miramos aqui, não são as Forças Armadas, são a polícia. A própria polícia já utiliza armas de guerra, de combate em guerra, a roupa, ou seja, é muito parecida com um combate em uma guerra. Porque quando tem que subir em las favelas ou meter-se em um sítio onde o crime organizado domina, ou já ha conquistado, é muito difícil. É muito difícil com uma força tradicional. Mira esse cara se parece com um tanque de guerra. E aqui os traficantes, por
por ejemplo, las armas de los traficantes. O sea, los traficantes hoy tienen armas que son armas que el Estado usa en conflictos armados. Tienen coches, tienen preparación militar, preparación de inteligencia, contratan personas para actuar como sus consejeros en inteligencia, para saber cómo las policías actúan. Entonces, es muy complicado. Hay una diferencia muy grande en actuar contra un criminal común, un tipo que se metió en una tienda y robó la tienda o secuestró una persona o vende drogas en la calle. Y la diferencia es muy grande con un tipo de traficante de ese. En Brasil tenemos tres organizaciones criminales que son muy fuertes, muy grandes. El PCC, ¿no? El primer comando de la capital, el Comando Vermelho, Comando Rojo, ¿no? En Río, y la Frente y la Familia del Norte, o sea, una organización criminal que actúa en el norte del país también muy grande. Y normalmente muestra mucho más fuerza que las policías de las ciudades, de los estados donde se encuentran. Otra foto. Entonces, entrando en el tema, ¿no? Sobre militares en la seguridad pública, en Brasil hay dos posibilidades de los militares actuar dentro del país. La primera está en el artículo 142 de la Constitución brasileña. Y hay dos leyes complementares, o sea, leyes que pueden reglamentar la Constitución, que dicen cómo va a ser, que es la GLO, Garantía de la Ley del Orden. Eso es muy común, es muy utilizado en Brasil, especialmente cerca de elecciones, período de elecciones, ou algum evento muito grande, como a Conferência do Clima, as Olimpíadas, a Copa do Mundo. Ou seja, se pode usar as Forças Armadas para ser a segurança ostensiva, a segurança pública, para garantizar a segurança em um momento determinado, em um evento determinado, ou quando, por exemplo, um governador pede reforço porque sua polícia não consiga enfrentar uma organização criminal ou uma ameaça pontual naquele momento em seu estado. Então, isso é muito comum. A garantia da lei da ordem é utilizada em Brasil desde os anos 1990. Não é uma novidade, não é uma novidade. Lo que é uma novidade aqui em Brasil e que passou há 2, 3 anos foi a intervenção federal em Rio, que não é uma intervenção militar, é uma intervenção do governo federal em um estado da federação. E, por supuesto, o governo federal entra com toda a sua força, porque o motivo da intervenção foi garantizar a lei, porque havia grave comprometimento do ordem público em Rio, ou seja, as taxas de violência, Rio a situação estava muito difícil em Rio, a corrupção, etc., estava muito difícil. Então, o governo federal tomou uma decisão de intervenir no estado de Rio e, por isso, usou suas forças armadas para isso. A Polícia Militar de Rio imediatamente saiu do comando do governador e se foi ao comando do presidente da República. O presidente nombra uma pessoa para ser o interventor, a pessoa como se fosse governador. E essa pessoa vai ter os poderes sobre as Forças Armadas em Rio e as Forças de Seguridade Pública em Rio naquele momento. Então, é outro modelo, outra forma da participação dos militares na intervenção em la seguridade pública. Foi o que passou com a intervenção militar. Eu vou falar um pouquinho mais dessa parte, porque é um tema muito diferente, uma coisa que passou e que nunca havia passado em Brasília. Ou seja, há isso na Constituição, no artigo 34, mas nunca nenhum presidente havia tomado essa decisão. E o presidente Michel Temer, há 3 anos, tomou essa decisão. Então, o caso de Rio de Janeiro. E mira, Rio de Janeiro não é o estado mais violento de Brasil.
há estados mais violentos, como Ceará, en el noreste del país. Pero Río es el estado del turismo, tiene muchas empresas, muchas industrias, entonces el impacto de la inseguridad en Río se siente mucho más fuerte en el país. Es más complicado la inseguridad allá. Entonces, ¿cuáles fueron los objetivos de la intervención en Río? Primero, reducir las tasas de criminalidad. Después yo voy a mostrar cómo eran las tasas en Río y cómo se quedaron. Fortalecer las instituciones, o sea, los militares también entraron en Río para entrenar, pasar sus valores y la formación a los policías militares de Río. Eso es interesante porque mucho se cuestiona acá, hay muchas cuestiones sobre el problema de tener una policía militar. Yo, por lo menos, no conozco en ninguna parte del mundo una policía que no sea basada en la jerarquía y la disciplina. O sea, es muy complicado eso. Es muy complicado. Aquí querían una policía civil. Hay policía civil en Brasil, pero es la policía judicial. Pero la policía ostensiva, com aquelas roupas que tu miras en la calle, são policías que chamamos policías militares, pertencem a los estados. Então, fortalecer essas instituições, há instituições de polícias militares muito respeitadas em Brasil, em quase todos os estados. No Distrito Federal, por exemplo, a polícia mais respeitada do país é impressionante. Em São Paulo também, muito forte a polícia militar e uma formação muito boa. Pero em Rio havia essa questão. Havia que se fortalecer essas instituições, melhorar a formação ética, combater a corrupção. E o outro objetivo foi fortalecer a autoridade policial, civil e militar. Ou seja, as instituições já não tinham autoridade para dizer à pessoa de Rio, ao carioca, né, como deviam comportar-se. Ou seja, não tinha respeito mais entre a autoridade policial civil, militar e a população. Então, havia essa necessidade de recuperar esse prestígio, esse poder, não? Esse poder de las polícias. Então, se miramos a taxa de homicídio por 100.000 habitantes em Rio, ou seja, em 2015, 2016, 2017, ou seja, cerca de 30 homicídios por 100.000 habitantes, o que para os brasileiros é muito alta, não? Em Brasília, onde eu vivo, por exemplo, é menos de 10 homicídios por 100.000 habitantes. Então, me dá medo, me dava medo ir a Rio para uma reunião ou para aproveitar a praia por causa disso. Ou seja, 3 vezes mais que acá. Em verdade, mais de 3 vezes, porque em Brasília são 6, 7 homicídios por 100.000 habitantes. E em vários estados do país também, especialmente no sul do país. Então, essa situação mostrou que já era perigoso para a economia do país, incluso, e do estado. Não se haciam mais seguros, ou seja, as companhias de seguro, da insurance, não queriam mais fazer seguros das pessoas. Então, afetava toda a economia. E depois da intervenção de 2018, miren que as taxas vão barrando, 2020. Este ano barraram mais, porque ha salido um relatório na semana passada e barrou mais, mas estão cerca de 16 homicídios por 100.000 habitantes neste ano. Aqui uma foto que representa muito bem, uma família totalmente desprotegida, deitada no piso, e a polícia em combate armado com traficantes, não? Em uma favela em Rio. Ou seja, essa situação também não tinha como continuar. Então, o presidente ha tomado a decisão da intervenção federal para tentar cambiar um pouquinho isso. Em 2017, foram 134 policiais militares mortos em Rio. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Em Estados Unidos, se morrem 80, 90 policiais por ano. Em França, 6.
só em Estado brasileiro, 134 policias mortos por ano. Ou seja, a situação também era muito mala para os policias. Os policias, pobrecitos, totalmente desprotegidos. E suas famílias também. Então, em 2018, o governo federal tomou a decisão de la intervenção federal, que, eu repito, nunca havia sido tomado acá em Brasília. Foi por la primeira vez. E quem ha visitado o Rio nessa época, has mirado essa foto. Essa foto é muito característica. Ou seja, os militares em la calle, cerca de la playa, protegendo a população, tentando controlar um pouquinho a criminalidade na cidade. Ou seja, aqui uma atividade típica de polícia ostensiva. Pero, claro, os militares também actuaram na parte de inteligência, na parte de operações dentro das favelas, arrestando, deteniendo pessoas, tentando cortar a cabeça dos líderes dessas organizações. Depois vamos a mirar se isso funcionou ou não. E também o presidente, claro, não? Ele percebeu que havia um apoio muito grande da população do Rio. Rio já não tinha um governador, ou seja, os últimos 3 governadores de Rio estavam no cárcere por corrupção. Então, a confiança da população em las instituições estava muito débiles. Pero a população confiava na instituição federal, no governo federal. Então, mira, 76% da população do Rio apoiou a intervenção. Se nós miramos acá, ou seja, os medos, ou seja, quase 100% da população tinha medo de uma bala perdida. Não sei se habla isso em espanhol, bala perdida, quando se dispara e mata alguém que não era para matar. Quase 100% assaltos, tiroteios, morir assassinado, ter sua casa roubada, violência policial. Ou seja, a população estava em pânico com isso. E quais foram os resultados da intervenção federal? Ou seja, a diminuição dos delitos. Isso foi muito claro. 28% de roubos de carga. As empresas de seguro regressaram a ser seguro de la carga em Rio, que não haciam, não queriam ser. Se roubavam os correios em Rio ou uma carga tuya, ou seja, não havia seguro para isso. Os homicídios baixaram em 22% e 90% os roubos a pé. Claro, não? Porque quando tu miras um militar em la calle é mais complicado para roubar os turistas, as pessoas. Também ha avançado muito a parte de tecnologia e investigação, porque o governo federal, que tem uma polícia federal muito respeitada aqui em Brasil, a Polícia Federal Brasileira é top em investigação, em tecnologia, ha passado muita tecnologia, muito know-how para a polícia do estado de Rio. Os policias tiveram um aumento do sueldo, que representou $2 milhões, mais ou menos, e muitas armas compradas. Os policias tinham armas que muitas vezes não funcionavam. Agora não. Agora, armas buenas, armas de combate. Então, aqui está um resumo, não, de tudo que a Polícia de Rio recebeu do governo federal por causa da intervenção. É muita coisa. São muitos equipamentos. Milhões de dólares em equipamentos. Ou seja, muito. Aqui uma foto da polícia recebendo algumas armas. Esse senhor, o general Braga, foi o interventor em Rio. Ou seja, foi nombrado pelo presidente para ser o interventor em Rio, responsável por o uso das Forças Armadas em Rio. E ele falou que os resultados da intervenção beneficiam principalmente a população pobre. Claro. Ou seja, a classe média, a classe mediana em Rio, que está em Copacabana, Ipanema, Barra da Tijuca, não sentiam tanto a violência. Se nós miramos os dados de uma maneira mais forte, se pode ver que a taxa de homicídio, por exemplo, em los barrios mais ricos em Rio, é igual acá em Brasília. São boníssimas. Mas quando tu se metes em las taxas em uma favela ou em uma zona mais
alejada de la ciudad, donde viven las clases más pobres, o sea, las tasas de muertos por 100.000 habitantes normalmente ultrapassam os 50, 70 pessoas por 100.000 habitantes muertos. Ou seja, a população pobre teve um recesso, né, umas vacações dessa violência toda. E isso melhorou muito, porque a economia pudo funcionar, as empresas regressaram a levar produtos, a contratar pessoas das zonas mais alejadas do centro do Rio. E a população, por as encuestas, não, mostrou que a confiança nessa força de intervenção foi de quase 80%. Então, algumas observações que eu he mirado traz essa intervenção federal. Primeiro que o uso das Forças Armadas tem que ser por tempo limitado. Em Rio foi um ano e 6 meses. E mira, se hubiera passado um pouquinho mais, provavelmente não seria tão exitosa. Por quê? Porque a população já se queda um pouco cansada. As Forças Armadas não utilizam a justiça criminal tradicional. Ou seja, usam a força de uma maneira mais intensa e isso, várias vezes, pode ter consequências, não? Então, algumas pessoas mortas que não eram para morrer, e isso tem um reflexo muito grande na sociedade. A prensa, ou seja, a prensa começa a mostrar isso, então, o apoio às Forças Armadas, ele é por tempo limitado. É uma coisa de emergência. As Forças Armadas usam a força extrema. E isso em Rio foi bueno. Foi bueno por quê? Porque os criminais também usam a força extrema. E a polícia não tinha como responder a essa força extrema. Suas armas, seu treinamento, tudo estava mal. Então, as Forças Armadas conseguiram organizar a resposta das polícias em Rio, para que também possa ser extrema, pode ser forte. Ou seja, se um criminal me dispara com um fuzil, eu não posso disparar a ele com uma pistola ou com um revólver. Não, eu tenho que disparar por lo menos com um fuzil também. E isso também é muito comum, a crítica aqui em Brasil, dizer que a polícia brasileira mata muito. A polícia de Rio, não, a polícia de Rio mata muito. Sim, mata muito, é verdade. Pero o conflito entre um polícia de Rio e o crime não é um conflito como passa em Madrid, como passa em Buenos Aires ou como passa em França, que a pessoa, que o criminal está com uma arma, uma pistola e já. Não é um conflito assim. Aqui são vários com fuzis. Com fuzis. Muitas vezes fuzis para derrubar aviões, os pontos 50. Então, é um conflito diferente. Claro que se a força que os criminais usam é tão grande, a resposta também vai ter que ser grande. Que mais? A questão das armas compatíveis com a situação, como eu falei, ou seja, a polícia começou a ter armas compatíveis para a resposta e forte apoio popular, não da prensa. A prensa foi muito crítica à intervenção, mas a população apoiou. A prensa, a academia, não, foi muito crítica à intervenção. Mas houve um apoio popular, sim, medido nas encuestas. Esse é um general muito famoso aqui em Brasil que falou isso, que me pareceu fantástico. Há malentendidos que as Forças Armadas podem reemplaçar a polícia. Temos diferentes características. Nossa ação tem como objetivo criar as condições para que outros setores do governo adoptem medidas de caráter econômico e social que cambiem essa realidade. Ou seja, o cambio da situação em uma favela, em uma zona onde o Estado não é muito presente, não para com a Força Armada ou com a polícia. Não. O Estado tem que levar seus serviços allá, porque senão os traficantes vão levar. E a população vai defender os traficantes para ter médicos, dentistas, para ter remédios, para enviar suas cartas, para ter energia, para ter
su TV a cable, el Estado tiene que llenar ese hueco. E aqui eu completo, ou seja, essa foto é muito característica. A primeira parte se pudo conseguir com a intervenção. Ou seja, a polícia ha dominado essas zonas, ha controlado a inseguridade. Mas mira, não há como parar aqui mais. Há que avançar isso. O Estado que tem que levar suas escolas, seus centros culturais, a policía, la urbanización, los hospitales, los servicios de agua, luz, TV cable, todo eso. Senão, la sociedad se queda en las manos de los criminales. No hay como parar solo en la primera parte. Rio já havia intentado isso com as UPPs, Unidades de Pacificação da Polícia. E era só a primeira parte. Não funcionou, não funcionou. Isso funciona por período de tempo chiquito. Depois, o Estado tem que meter-se. Já que os traficantes, o crime está mais débil, o Estado tem que meter e construir suas instituições, levar a cidadania a essas pessoas. Senão, os traficantes regressam. Então, não há como deixar de completar essa fase. Ou seja, a resposta é muito mais allá do militar policial. Bem, perdão se eu falei mais que estava previsto. Muito obrigado, muitas graças. E me quedo aqui disponível com meu e-mail, meu telefone, para qualquer pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, maestro Marcus. Hablaba sobre la opinión de los militares reemplazando policías. Sin embargo, quisiera yo saber su opinión sobre los militares reemplazando gobiernos, en general al presidente, gobierno entero. No, totalmente contra. Los gobiernos, las fuerzas militares son parte de un gobierno, de un Estado, ¿no? El poder del Estado tiene su brazo fuerte, que son las Fuerzas Armadas, pero los militares no pueden reemplazar ese gobierno. Eso es complicado. Es complicado. O sea, en una democracia, las instituciones militares están bajo el comando y el poder de las instituciones civiles. Si no, no funciona. Agradecemos mucho su ponencia, maestro Marcus. Sabemos que este tema es muy interesante y nos podríamos quedar platicando de él durante todo el día. Le pedimos que continúe con nosotros hasta el final de la sesión, donde abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Y de igual manera, invitamos a todo nuestro público a escribir sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas para así poder responderlas al final. Y bien, sin más, pasamos al siguiente ponente. Le cedemos el uso de la voz al doctor José Guillermo García Murillo con el tema La libertad de expresión en la democracia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros en las implicaciones estratégicas de los derechos humanos en las Américas. Aprovecho para agradecer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, a su presidente, el doctor Alfonso Barrón Hernández, los auspicios con los que nos ha estado apoyando para la celebración de este panel internacional, así también el acompañamiento que nos ha hecho el Comité Consultivo y Observatorio de Derechos Humanos de aquí del Estado de Jalisco, con quienes estamos muy agradecidos, muy reconocidos. Y antes de iniciar, también quería decirles que el día 21 de este mes, el 21 de septiembre, tendremos la conferencia magistral del doctor Alfonso Barrón Hernández, el ombudsperson del Estado de Jalisco. Y bueno, yo quiero compartir solamente con ustedes, de alguna manera, algunas reflexiones que están en torno a lo que son los desafíos de la libertad de expresión en
las Américas, en las democracias emergentes de América Latina. Y bueno, yo quiero comentarles que Octavio Paz, uno de los intelectuales de nuestro país, definía que hay que defender la democracia y la libertad. Si perdemos la libertad, perdemos la democracia. Y si perdemos la democracia, pues perdemos el país. La libertad en el contrato social es uno de los valores fundamentales para el compromiso de poder definir también el campo de la paz social, del desarrollo de nuestros países. Por cierto, me quiero en este momento recordar, Marcus, por ejemplo, el Lábaro Patrio de Brasil establece orden y progreso. Y es que frente a la libertad, esta se debe de llevar a cabo, pero con el valor fundamental del valor del orden, porque también si perdemos el orden, pues entonces llega lo caótico. Por eso la libertad no puede asumirse como un valor absoluto, sino como un valor que también tiene límites. Y ese límite está establecido por el orden. De esa manera, cuando se garantiza también el orden, pues se está garantizando la paz social. En el México contemporáneo, nuestra vida democrática ha venido avanzando significativamente. En el marco de la actividad política, tenemos un escenario de mayor pluralidad y participación. Los organismos autónomos en nuestro país se han ido consolidando. El Instituto Electoral, el Instituto de Transparencia, las propias comisiones de derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han sido parte fundamental, pilares fundamentales en la construcción de nuestra democracia. También se han profesionalizado y la cultura de la construcción de una sociedad mejor informada es lo que ha permitido que tengamos ahora gobiernos abiertos e incluyentes. Esto es donde el ciudadano participa más también en la gobernanza, en la gobernabilidad y reporta avances significativos en los estados de la República. Sin embargo, quiero decirles, María José, Marcus, amigos que nos están escuchando, que en mi país, en México, también la percepción ciudadana en torno a la expresión, a la libertad de expresión, tiene varias interrogantes en su percepción. Nuestro sistema de justicia ha mejorado, la corrupción se ha desvanecido, existe una política pública en favor de los grupos desaventajados, la libertad de expresión está coaccionada por el Estado, la violencia y las agresiones contra terceros deben ser toleradas, la libertad de expresión tiene o no límites. Y es lo que te he dicho hace un momento, María José, hasta dónde la libertad de expresión puede ser totalmente absoluta. Pues la libertad de expresión es una condición fundamental en la vida democrática de cualquier nación. En nuestro país ha sido una conquista lograda desde la Constitución de 1857, de la Constitución del siglo XIX. Y también fue ratificada en nuestra Constitución del siglo pasado, que hoy está hasta hoy vigente, en la Carta Magna de 1917. Pues significaba también el poder del pueblo para cuestionar y criticar a los gobernantes. Y es que nosotros aquí decimos que al gobierno pues no se le aplaude, al gobierno se le exige el cabal cumplimiento de
lo que se ha comprometido a hacer, pero también de lo que nosotros observamos que también debe de cumplir. Para eso está el pensamiento crítico, pero estas características de manifestación del pensamiento sí efectivamente deben de estar junto a la libertad, a la libre elección, la libre decisión y en función también de la conciencia. Esta idea de la conciencia es lo que el ser humano también puede objetivizar de acuerdo a lo que está percibiendo de la realidad. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Referido además a esta libertad que está consagrada en nuestro artículo 6 de la Constitución. Es importante hacer notar que la libertad de expresión no avala cualquier tipo de mensajes o dichos que vayan en contra de la dignidad humana. Ese es otro límite. Nadie tiene derecho a ir en contra de la dignidad de otra persona. Las expresiones de naturaleza de carácter discriminatorio, como la xenofobia, cuestiones racistas, que tengan que hacer hincapié, por ejemplo, en el color de la piel, la intimidad, el pensamiento ideológico, religioso, la edad, el estado de salud, cuestiones que pueden vulnerar la dignidad de las personas, no puede, en un asunto de libertad de expresión, nosotros hacer este tipo de acciones que puedan marginar, discriminar y victimizar, solo por el hecho de pensar diferente. Incluso incluyo también lo que llamamos también las propias preferencias sexuales, las preferencias ideológicas, las preferencias religiosas. Nadie puede atentar contra nadie por el simple hecho de pensar diferente. Así es que este tipo de expresiones deben de ser contrarios a la libertad. Para evitar el ejercicio abusivo de ese derecho, la propia Constitución ha marcado los límites a la libertad de expresión y esos 5 límites son fundamentales. El primer límite, derecho a la vida privada, que es un límite a estas libertades también de expresión informativas. Nadie tiene derecho a invadir la intimidad de las personas para, con ese hecho, poder lucrar o poder decir algo que puede atentar contra el derecho a la vida privada. Es decir, nadie, por ser un sujeto de vida pública, le pueden hacer escarnio de su vida particular o simplemente otro puede opinar sobre esa persona diciendo, bueno, pues que es una persona pública. Pues las personas públicas, todas las personas tienen la garantía fundamental de vivir en su libertad de vida privada y de intimidad. ¿Y qué quiere decir esto de la intimidad? Quiero estar solo y que me dejen de estar, no molestando, sino y me dejen estar solo. Es decir, en la intimidad es cuando tú mismo te encuentras con tu propio yo y nadie puede molestarte. Otro segundo límite tiene que ver el respeto a la moral pública. ¿Y qué es la moral pública? Pues son cuestiones de ética generalizada en donde por pudor, por respeto, por atención a los valores fundamentales con los que una sociedad debe de convivir en esos límites de moral pública, de ética, debe de haber respeto. Otro tercer límite es el respeto al orden público. Nadie puede romper con el orden público por decir es que es mi derecho a manifestarme. Nadie puede, como lo hemos visto en algunas expresiones recientes, de pintar monumentos nacionales, robar en tiendas de conveniencia. Nadie puede, en libertad de esa expresión, romper con el orden social.
porque todos estamos sujetos precisamente a mantener el orden. Y esa es una condición importantísima, el orden público. El otro es el respeto a la paz pública y el último, el respeto a lo que hemos llamado el derecho de terceros. Lo que siempre hemos dicho, el derecho de una persona está limitado cuando existe el derecho de los demás. La democracia, por supuesto, no debe de buscar la mayoría en compromisos de partidismo, sino la representación de todas las clases y de todos los intereses legítimos. Debemos de ser escuchados, pero todas las voces. Queremos que nuestros gobiernos sean incluyentes, participativos y también escuchar las minorías. Como decía Ronald Dworkin en La democracia posible. La democracia se va a construir no con las voces de la mayoría, sino cuando seamos capaces de escuchar a la minoría. Y si un individuo es capaz de disentir, ese individuo también debe de ser tomado en cuenta. Esto quiere decir entonces que no únicamente la democracia es la expresión de la mayoría, sino también de las minorías que forman en su conjunto la sociedad y que no pueden ser excluidas del proyecto político o del pacto social. Todos los ciudadanos, todas las voces, en una gran alianza incluyente y participativa. La libertad es una democracia, se encuentra con ciertos límites fundamentales para preservar el Estado de Derecho, puesto que el Estado es una comunidad integrada por hombres y mujeres, con los mismos derechos y obligaciones. Se establece el orden jurídico como un poder dominante. Es decir, entonces el derecho nace desde el punto de vista de la sociología jurídica, desde la sociedad. Cuando la sociedad es capaz de expresarse, cuando la sociedad es capaz también de imponer una norma. Y esto sucede mucho con las democracias participativas, el plebiscito, la consulta popular, etcétera. Estas formas de democracia semidirecta es cuando la sociedad también participa en el componente de las estructuras jurídicas. Y esto quiere decir entonces que existe una organización de carácter vertical con un poder dominante cuya organización vertical se va a determinar por las autoridades que mandan a ciudadanos, que obedecen, pero fue voluntad soberana de este grupo de ciudadanos quienes decidieron quién fuera el mandatario para cumplir y hacer cumplir la ley, con tal fuerza para acatar sus decisiones. De ahí la explicación jurídica de lo que es un Estado de Derecho. Es decir, ¿quién lo impuso? La soberanía popular. Y el mandatario está puesto ahí para obedecer fundamentalmente la voz de la soberanía popular, que es la mandante. Cuando la legitimidad de nuestras acciones se pone en duda o su realización en peligro, entonces expresamos, me estoy manifestando porque es mi derecho, argumentando nuestra necesidad de defendernos, de protegernos, de exigir algún bien. Este bien, y lo pongo entre paréntesis, es una cosa o es un hecho, pero las acciones o cuestionamientos de grupos adversos a la autoridad es en función de decir, es mi derecho. Pero debemos de reconocer que frente a todo derecho también existe una obligación. Y esa obligación es precisamente el imperio de la ley, sujetarnos al orden, porque esto nos permite entonces el parámetro de igualdad, de paz
y de los principios que nos pueden establecer para poder lograr también lo que llamamos justicia. Entonces, el derecho se va a ajustar a la conducta social. Por lo tanto, impone un modo determinado de comportamiento, de conducta. Las reglas del derecho ordenan, determinan, prescriben las conductas sociales que se deben adoptar para preservar o proteger los intereses de las personas dentro de una colectividad. La siguiente. Es la parte axiológica, es la parte de los valores. Esta primera condición, como he sido enfático, para mantener la paz social. Es reconocer el valor de la función ordenadora del derecho. El segundo valor que debemos tener en cuenta es el de la seguridad jurídica, el que permite a los gobernados un margen de acción y de certidumbre frente a la autoridad y coadyuva al ejercicio de la libertad. Dicho en otras palabras, son las reglas del juego que existen en una sociedad para actuar, para no actuar o para dejar de actuar. Es tanta la fricción intersubjetiva que puede existir en una sociedad que solo el campo del derecho permite entonces decirnos cuáles son nuestras facultades, pero también cuáles son las prohibiciones y las obligaciones que adquirimos para mantener ese orden. El aseguramiento de la paz social y de la libertad. Uno de los tratadistas, o de los que yo digo doctrinistas, como John Stuart Mill, en su libro La Libertad, sienta las bases de una teoría de la libertad individual en sociedad, pero con una aplicación en el ámbito social que al respecto señala. La única libertad que merece este nombre es la de buscar nuestro propio bien por nuestro camino propio, en tanto no privar a los demás del suyo. O les impidamos esforzarse para conseguir su propio camino. La frase puede quedar sintetizada de la siguiente manera: mi libertad termina donde la tuya comienza. De la libertad de expresión es resultado inequívoco entonces del desarrollo educativo del hombre. Debemos de educar a nuestros ciudadanos para hacer un uso efectivo de la libertad de expresión, pero también con responsabilidad. En algún momento alguien comentaba, ¿qué se necesita en nuestros países para tener buenos gobiernos, buenos gobernantes? Y la respuesta fue inmediata: educar buenos ciudadanos. En el momento en que nosotros nos inspiramos para educar a los ciudadanos del futuro mediante este uso responsable de la ética, la libertad, etcétera, pues la consecuencia debe de ser entonces que vamos a tener buenos ciudadanos. Pero si no educamos a las nuevas generaciones, si no hay una excelente educación, una excelente formación en sus competencias, en sus capacidades, en la transferencia del conocimiento, pues los resultados ahí están. Observen cada uno de ustedes quiénes son sus mandatarios y a qué universidad fue. Y ahí tienen la respuesta. La educación hace las veces de instrumento esencial de transmisión de conciencia y de vehículo que habilita al hombre para el ejercicio pleno del sentido de ciudadanía, cuya aprehensión colectiva entraña una sociedad civil con mayores espacios de participación e injerencia en la red pública, en la república. La libertad de expresión, de manifestación de las ideas, tuvo sus orígenes en la Revolución Francesa, en las declaraciones de los derechos del hombre, en las constituciones y también en la Revolución de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Desde 1789 se estableció que nadie debe de ser molestado por sus opiniones,
mientras su manifestación no fuera en contra del orden público. Y otra vez, volvemos a ser enfáticos. Desde que nace este aspecto de los movimientos revolucionarios para establecer la libertad de expresión como una garantía fundamental de la democracia, se establece que esta libertad no puede atentar nunca contra el orden público establecido por la ley. Fue desde entonces uno de los derechos más preciosos del hombre. Todo ciudadano puede hablar, escribir o imprimir libremente con la única condición de responder a los abusos que en nombre de la libertad pudiera también llegar a cometer. La Organización de las Naciones Unidas, conforme a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, estableció que todos los individuos tienen derecho a la libertad de opinión y de expresión. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación, a su vida privada y familiar. La libertad consiste en poder hacer lo que no daña a otro. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otro límite que los que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Y es que en una condición de igualdad dentro de una sociedad, también los medios de comunicación, las redes sociales, pueden llegar a atentar contra la dignidad de otras personas. Nadie tampoco, en aras de la libertad de expresión, puede agredir a otra persona, puede dañar edificios, monumentos nacionales, etc. Yo entiendo que cuando hay una libertad de expresión de esa manera, es para visibilizar la victimización que puede existir porque el Estado no actuó, dejó de actuar o simplemente fue omiso. Y es para llamar la atención. Sin embargo, esa libertad de expresión debe de estar también en función de lo que establece el derecho y de la forma también de hacerlo. De esa manera, no solamente en apego a la legalidad, sino a la legítima acción de esta necesidad de expresarse, puede ser que sume una mayor participación para obligar al Estado a responder. Me refiero cuando hay casos, por ejemplo, de feminicidios, de desapariciones forzadas, de derechos de la mujer, de expresiones en función de la libertad la libertad de pensamiento y de expresión. Pero nuestra propia Constitución establece cuáles son esas facultades, cuáles son también las prohibiciones expresas con las que he comentado hace un momento. Quiero concluir esta primera participación diciendo que una democracia sin libertad de expresión es el campo fértil de la autocracia y un Estado monolítico que solamente se observa a sí mismo, y aquella expresión que muchos mexicanos en algún momento escuchamos, ni los veo ni los oigo, pues es la expresión del Estado monolítico cuando no quiere escuchar ni ver las expresiones del pueblo. Otra situación es las redes sociales. Las redes sociales son útiles solo si la información que circula en ellas es de calidad, puede ser verificable
y contrastable. También en la libertad de expresión se dicen muchas mentiras. Y con esa falsedad también se daña la dignidad de otras personas. Y si no se verifica, y si esa libertad no es de esa expresión, ni siquiera se puede constatar, pero puede lograr causar un gran daño, inclusive moral y psicológico. Y a eso me refiero, cuando alguien que en esa libertad de expresión abusó, también debe ser responsable. La libertad de expresión es una sola moneda con dos caras. Por un lado están todos aquellos que luchan por el pilar de la democracia progrese, ejerciendo su capacidad de pensamiento y opinión, respetando el derecho de los terceros, la diversidad y la tolerancia en un marco de paz y solidaridad. Pero por otra parte están aquellos que, argumentando tener cautela con la excusa de proteger la democracia y pretendiendo desvanecer a toda costa cualquier argumento en favor de las cuestiones críticas y cuestionadoras que no le gustan, o por parte de los que defienden los derechos, está también aquellos que, bajo la libertad de expresión, en una forma irresponsable y en aras de ella, también denigran, golpean, violentan todo aquello en lo que ellos en principio afirman ser víctimas, pero también rompen con el orden y ejercen el caos y la anarquía, y eso también daña a la democracia. En la libertad de expresión es importante garantizar los derechos humanos, los derechos de libertad, pero también los derechos sociales. Es idóneo garantizar al máximo grado de efectividad el principio de legalidad, así lo creo, reconocido en los artículos 6 y 7 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Ahí está la libertad de expresión como garantía, pero también los límites a esa libertad. Digo, toda libertad no es absoluta. La libertad tiene esos límites que hemos estado mencionando. Inclusive hay quienes, en aras de la libertad de expresión, también tratan de denigrar al propio país y al propio concepto que nosotros tenemos de nuestra historia. Y esto debe de ser también respetado. Es importante motivar y proponer, creo yo, desde las universidades, la formación de individuos que permanezcan alerta ante las pretensiones de quienes tratan de coartar la libertad de expresión. Ciudadanos dispuestos a cooperar cuando encuentran razones justas para criticar libremente cuando se afecta su conciencia. En la libertad de expresión existirán corrientes también de desobediencia civil, existirán anarquistas y revolucionarios, pero también debemos de educar hombres y mujeres libres, íntegros, que protejan responsablemente la vida democrática de nuestras naciones. Y como lo dije hace un momento, también esos que bajo la idea de libertad de expresión mantienen la idea de la desobediencia civil, son de carácter anarquista, son revolucionarios, todos en este país. Y lo pueden ver en Latinoamérica, se tiene que tener el gran punto de la tolerancia para poderlos escuchar y entre todos encontrar la solución pacífica. Esa es la idea de la democracia. La democracia no se sustenta en un voto o un hombre. La democracia se sustenta
en el desarrollo cultural y económico de nuestras naciones, así consagrado también en el Pacto de San José. Y es importante entonces que bajo la idea de la libertad de expresión también exista y se fortalezca la libertad de conciencia. Cuando tú eres capaz de saber y de comprender y discernir entre lo bueno y lo malo, y también en tu ejercicio como ciudadano, lo que le contribuyes a tu país. Me viene a la mente aquella frase de Kennedy, que le decía a un joven: no te preguntes qué hace los Estados Unidos de Norteamérica por ti. Pregúntate tú qué haces por los Estados Unidos de Norteamérica. Y así nosotros en la libertad de expresión, no cuestionemos qué hacemos por nuestro país. Preguntémonos qué estamos haciendo por nuestros países y para ser ciudadanos universales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y ahora una pequeña pregunta. En el contexto social actual, vemos que algunos grupos hacen su uso de forma desmedida de la libertad de expresión y cuando son limitados o reprimidos para salvaguardar la paz social, estos grupos señalan que se le están violentando sus derechos humanos. Entonces, en su opinión, ¿qué tipo de políticas públicas se deberían realizar cuando existen grupos que en ejercicio o abuso de la libertad de expresión agreden a terceros o a minorías, como señalaba usted, sin orden? ¿Cómo estableceríamos en la práctica, en la realidad, estos límites que usted señala? Claro, eso es una muy buena pregunta en el contexto de quienes manifiestan. El maestro Ondimba, antier, nos decía Ondimba, bueno, ¿y cuáles son tus derechos? ¿Cuál es el contenido de esos derechos? No, es que estás dañando mi derecho. Y entonces la pregunta es, ¿cuál derecho? ¿Cuál es tu queja? ¿De qué te dueles? Porque también recordemos, y estamos aquí en el Instituto de Estudios Jurídicos, que también existen los cauces institucionales y legales para poder proteger esos derechos. En México tenemos cuando la autoridad es autocrática, arbitraria, discrecional o simplemente es una violadora de derechos humanos, nosotros tenemos inmediatamente el juicio de amparo para protegernos de esa autoridad arbitraria. Y el juicio de amparo tiene que ver con lo que marca la Constitución, que son el que no se deben de vulnerar los derechos humanos y sus garantías. Y el Estado en todo caso deberá de vigilar, proteger, promover y en su caso reparar violaciones a derechos humanos. Y el cauce institucionalizado es a través del juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Le agradecemos mucho al doctor Guillermo por su ponencia del día de hoy. Y ahora pasaremos y abriremos el espacio para responder algunas de las preguntas que tengan para el doctor Guillermo o para el maestro Marcus Vinicius Reis. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat y con gusto se las haremos saber. Perdón. Recibimos una pregunta. Sabemos que muchas veces el crimen organizado y el crimen informal rebasa a la policía y al ejército. ¿Usted qué opina de la aportación de armas en los civiles? ¿Beneficiaría o perjudicaría? Esta pregunta es para el maestro Marcus. Así es. Vale, muchas gracias por la pregunta. Acá en Brasil estamos en una discusión sobre eso, o sea, si hay una libertad más grande para las personas portarem arma o no. Hay muchos estudios que hablan de un efecto vacuna, ¿no? O sea, cuanto más personas vacunadas,
los criminales sienten más miedo. Si los criminales perciben que la sociedad no tiene armas, pueden avanzar en sus delitos. O sea, el riesgo es más bajo, el costo y beneficio del crimen. A mí me parece muy bueno tener en cuenta que la policía tiene que, o el Estado, ¿no?, tiene que pensar en bajar los beneficios del crimen y subir los costos para los criminales. Pero mira, yo no sé si estoy de acuerdo con eso, por lo menos en ese momento, porque si miramos algunos países donde las armas son liberadas, como Estados Unidos, Suiza, hay una cultura de armas. O sea, las personas son creadas para portar armas desde chiquitos, de pertenecer a un club de tiro, etc. O sea, a mí me parece que eso es un proceso, es una cosa más larga. En ese momento, liberar armas por liberar, o sea, decir que todos pueden salir al mercado y comprar un arma, no me parece una decisión inteligente. Hay una preparación para eso. Muchas gracias, maestro. Esta siguiente pregunta es para el doctor Guillermo. ¿Cómo controlaría usted los comentarios de la audiencia en Internet cuando hacen acusaciones anónimas que dañan la reputación de las personas sin que ésta afecte la libertad de expresión? Esta pregunta la realiza Jacqueline Espinosa. Es una pregunta muy inteligente, pero también una pregunta muy imposible. No se puede en ese sentido. La única idea que yo he estado enfatizando es que cada quien se responsabilice precisamente de esta manera de lo que va a expresar y a través de esas redes sociales lo que puede lograr dañar. Y bueno, ya hemos tenido ejemplos de personas que han hecho declaraciones y que han atentado contra la honra y la dignidad, y de esa manera ahora también enfrentan hoy cuestiones de carácter no solamente civil por el daño moral, sino también denuncias penales por la cuestión de la difamación. Pero controlar de una manera exacerbada las redes sociales, yo creo que más bien lo que debe de existir es esta libertad también de conciencia y de saber que esta libertad de expresión, si atenta contra esos límites, también tendrá consecuencias. Eso ya está regulado, y también se puede decir que hay un orden ya contra eso, pero sí ha sido hoy en día el enfrentamiento constante también de ir ordenando ciertos reglamentos en el Internet, en el YouTube, en el Facebook, y bueno, se está avanzando en ese sentido. No hay una ordenanza que permita en el momento actual limitar ciertos canales o ciertas expresiones. Solamente está en este momento las cuestiones de autoconciencia, pero también está tipificado en el Código Penal y en el Código Civil aquello que va en contra de la dignidad y la honra de las personas. Pero establecer un reglamento como tal aún no existe. Y yo sí creo que también sí se debe de permitir la libertad de expresión, y también creo que en algunos medios de comunicación debe de haber códigos de ética y de autorregulación. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué hacer? También es para usted, doctor. ¿Qué hacer cuando existen voces dominantes que arrebatan la libertad de expresión? Voces dominantes que arrebatan la libertad de expresión. Marcus, ¿qué hacer? Ayúdame. Usar la ley y la Constitución, recurrir a los tribunales, usar su fuerza jurídica, buscar abogados. Claro. Yo creo que es la solución. Yo creo también, comparto con Marcus, que esa es la solución. Ya lo había expresado, bueno, a través de los canales institucionalizados por el propio Estado y por la propia ley. Muchas gracias.
¿qué opina de que se utilice medios biométricos cuando ingresas en red social para poder realizar comentarios, perdiendo así el anonimato? ¿Esto afectaría otro derecho, en su opinión? Pues yo creo que en una cuestión de la libertad de expresión y sobre todo en el derecho a la información, debe de mantenerse el anonimato. Es decir, en este momento, en nuestras democracias, cuando nosotros estamos solicitando una información o cuando nosotros queremos exigirle a la autoridad de información, el derecho a la información, que es sobre investigar, difundir, y también publicar información, es importante que los ciudadanos puedan exigirle al Estado el acceso a la información, que el Estado publique la información y que se mantenga el anonimato del ciudadano que la está pidiendo. Es decir, ¿qué es más importante? ¿La identidad del ciudadano que exige información? No, lo importante es que el Estado cumpla con el derecho a la información y que el Estado cumpla efectivamente con ofrecer y responder a las exigencias y las garantías de los derechos humanos. Yo creo que en todo esto, cuando alguien se siente vulnerado, es precisamente porque el Estado actuó mal, porque el Estado dejó de actuar o porque el Estado simple y sencillamente también ha transgredido. Creo que en todo caso, lo que nosotros queremos en la biometría no son ciudadanos transparentes a los que les sigamos una trazabilidad. Lo que nosotros requerimos en nuestras democracias son gobiernos que se sujeten al derecho a la información y que nosotros podamos tener una trazabilidad también del ejercicio de la administración y del dinero público. Claro. No estoy de acuerdo con la biometría. Muy bien. La siguiente pregunta es para el maestro Marcus. Desde su perspectiva, ¿qué características deben reunir las Fuerzas Armadas de un Estado para intervenir en escenarios de alta criminalidad? Excelente pergunta. Em Brasília, o treinamento é pouquinho diferente. Ou seja, há o treinamento militar tradicional e há um treinamento para garantia da lei e da ordem. Ou seja, nas escolas militares, na formação, já há um treinamento específico para participar de ações de garantia da lei e da ordem. Uma coisa que se discute muito acá é a lei, porque a lei atual brasileira não há uma lei diferente para que os militares actuem. Muita gente critica isso. A mim me parece uma coisa boa, porque os militares têm que atuar dentro dos limites que a polícia atua. Então, isso me parece bueno. Aqui há uma pressão grande para cambiar isso, para que haja uma possibilidade mais grande. Que mais? Eu creio que é isso. Eu creio que esse treinamento, essa formação, e os militares acá sabem que estão cumprindo na determinação constitucional, legal, constitucional. Não é uma invenção da cabeça de um general, alguma coisa louca. É uma intervenção federal na garantia da lei e da ordem, ou seja, bajo a Constituição e as leis brasileiras. Então, é um mandato, uma ordem legal para eles. Claro. Yo también coincido en ese sentido. En México, por ejemplo, ¿quién tiene el monopolio de la fuerza? El Estado. ¿Y para qué tiene el monopolio de la fuerza el Estado? Para defender a su población de los enemigos externos e internos que existen. El Estado también tiene enemigos externos, pero también tiene enemigos internos y tiene que combatirlos con ese monopolio, con el monopolio de la fuerza, conforme a la ley. Decía también hace unos días Marcelo, que ponía el ejemplo de la policía de Chile y de los carabineros. Decía que cuando el Estado ponía el orden, se victimizaban y era malo. Pero cuando no hacían nada para poner el orden, también era malo. Y yo decía acá, compartía con todos, es como dicen en mi pueblo, en las fiestas siempre nosotros aventamos cohetes que explotan y son muy bonitos, pero hay alguien que los está poniendo y los enciende. Y decía, eso pasa como el cohetero. Cuando no te chiflan
porque el cohete no se elevó, pues te truenan las manos. Cuando no te chiflan, te truenan. Y es cierto, la única manera también de imponer el orden es que el Estado, bajo el uso de los principios de legalidad, la imponga. ¿Y con quién la impone? Pues con la fuerza pública. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué opinión le merece la monopolización de los medios de comunicación? En Perú, cuando los medios están en contra de un sistema político o ideas de gobierno, afilan todas sus baterías contra ese grupo. Marcos. Mira, em Brasil hubo uma divisão do poder da prensa tradicional muito grande com as redes sociais, não? Não sei se vocês han mirado, ayer hubo uma manifestação muito grande aqui em Brasil. Anteayer, não? 7 de setembro é a festa da pátria acá, a independência de Brasil, de Portugal. E houve uma manifestação muito grande, que a prensa considerou uma manifestação antidemocrática. Pero eu fui à manifestação, famílias, chicos, niños, crianças, mulheres, homens, todos juntos para pedir mais liberdade de expressão acá. Ou seja, a mídia, a prensa tradicional tentou dizer que era uma manifestação anticonstitucional ou antidemocrática, mas não. Eu creio que a prensa não logrou convencer os brasileiros de isso. Então, eu creio que o papel, o rol das redes sociais também é muito forte agora. Eu não sei se a prensa tem tanto poder mais. Hoje me perguntaram se há liberdade de prensa. Mira, a mim não me parece que há liberdade de prensa em nenhum lugar do mundo. Por quê? Porque a prensa depende de recursos econômicos para sobreviver. Então, claro que há interesses por trás. Claro que há interesses por trás. Isso não significa que não há que ter as garantias de liberdade de prensa, etc. Mas há interesses por trás. A mim me parece que nós temos que treinar a população a ler uma notícia e mirar o que está por trás e tentar chegar ao hecho real. Porque nós miramos um hecho desde os olhos de um periodista que tuvo sua formação em sua universidade, provavelmente de alguma ideologia, pode ser de direita, de esquerda, não importa. A prensa que vai publicar sua matéria, ou seja, seu texto, provavelmente recebe dinheiro para a publicidade, para a propaganda. Então, em verdade, não há prensa livre. Mas a mim me parece que nós temos que pensar em pueblos livres, ou seja, pessoas com educação que conseguem mirar uma notícia e entender e em decidir, em questionar, em mirar, isso sim me parece razonável. Não, isso não me parece razonável. Ou seja, a mim me importa mais isso. E eu creio que as redes sociais estão fazendo essa movimentação também. É uma fase de transição. Ou seja, eu sou de uma geração, eu tenho 51 anos, eu sou de uma geração que está em toda essa transição. É muito complicado isso. Nós temos um pouco de agonia, de ansiedade, para que isso se arregle o mais rápido possível. Se há controle, se não há. Eu concordo com o professor Guilherme. A mim me parece que um código de ética forte é a solução. Mas isso vai tardar um pouco. Claro que vai tardar um pouco. Então, esperamos um pouquinho. As coisas eu creio que vão funcionar com o tempo. A prensa, as redes sociais, eu creio que vai haver uma consolidação desse código de ética. As empresas fazem uma força muito grande para que isso se estabeleça também. Não se ganha dinheiro com radicalismos, a economia não funciona com radicalismos, desde um lado ou desde o outro. O sea, o caminho do meio é o caminho também para ganhar plata. Então, eu creio que isso todo vai ser uma concertação mundial. E me parece importante também que o mundo empiece a discutir também isso. Isso é importante, assim como o clima, assim como a segurança mundial, como a defesa mundial. Ou seja, a informação livre, a informação mais cerca da realidade, me parece também muito importante. Não sei
ser respondido la cuestión. Sí, muchas gracias. ¿Qué opina usted, maestro Marcus, de la utilización de armas no letales para reprimir manifestaciones por parte de las autoridades? ¿Existe alguna limitación en cuanto a su uso? Acá en Brasil es muy común. O sea, las policías tienen armas que llamamos, no son no letales acá, llamamos de menos que letales. Porque dependiendo, por ejemplo, una bala de borracha, yo no sé cómo se habla, un elastómero, dependiendo de la distancia que la policía dispara, puede matar a una persona, puede matar a una persona. Entonces, el uso de armas menos que letales son muy difundidas acá en este momento, para evitar las muertes de las personas en protestas o no sé, en acciones de la policía. A mí me parece perfecto eso, perfecto. ¿Por qué? Porque tú consigues inserir dentro de la respuesta de la policía más una opción, o sea, una opción más antes del uso de la fuerza letal. Eso me parece perfecto. O sea, antes de yo hacer un disparo con un fusil, yo tengo mi voz, no sé, yo tengo una arma menos que letal también, una taser, un gas, o sea, una posibilidad para que la policía actúe menos, o sea, menos letal contra un criminal. Me parece perfecto. Muchas gracias. Doctor Guillermo, esta pregunta es para usted. ¿Se vulnera la libertad de expresión de un medio al aplicar una ley que sancione la publicación de contenido racista? No, ya lo he dicho. Nadie puede a través de un medio hacer acciones de discriminación, de xenofobia. Nadie puede atentar tampoco contra la ideología o la religión. Todos tenemos que tener el límite fundamental del respeto. Nosotros desde Juárez decíamos que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si tú quieres mantener la paz, debes de ser respetuoso con la otra persona. No lo puedes denigrar por el color de su piel, no lo puedes denigrar en un medio de comunicación que salga diciendo cuestiones en contra de cualquiera de nuestros pueblos originarios. A mí me ofendería inclusive que un medio de comunicación pudiera denigrar a alguien de mi pueblo originario, porque se ofende también a sí mismo y ofende a todos. Yo creo que si alguien ofende a alguien y dice que esa es su libertad de expresión, está muy equivocado. Si alguien ofende al lábaro nacional diciendo que esta bandera, denigrando en nuestro símbolo y es su libertad de expresión, debe de ser sancionado, porque esa bandera, ese símbolo, representa mi libertad, mi soberanía, mi historia, mi identidad. Claro. ¿Cómo te sentirías o cómo nos sentiríamos si alguien de nosotros la quemara? Si un extranjero la quemara, si un extranjero la tirara al piso y la pisoteara, y en aras de una libertad de expresión, no puede ser. Claro. Vulnera. Y entonces, si tú quieres ser respetado, respeta a los demás. Y un periódico que atente contra la dignidad de las personas debe de ser sancionado, aún precisamente porque esa libertad de expresión no es absoluta, tiene un límite. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Cuando un Estado basa su fuerza en la violencia disfrazada por el orden jurídico, ¿por qué quiere que su pueblo sea pacífico si se le han olvidado los protocolos de paz? Queremos saber lo que el maestro piensa de esto. Marcos. Lo que el maestro Marcos, sí. Vale, ¿cómo es la pregunta? Entonces, si el gobierno es un gobierno criminal, un Estado criminal, ¿es esto? O sea, Sí, un Estado sin legitimidad. ¿Cómo un gobierno quiere que su pueblo sea pacífico cuando el gobierno mismo basa
pues... Es autocrático, dictatorial. Esse é muito complicado. Uma boa pergunta. O sea, hay que mirar o ordem jurídico do Estado. Se há solução pacífica para isso. Em Brasil, por exemplo, na Constituição há vários, em México também há vários institutos jurídicos que permitem, ou seja, as comissões do Congresso, o impeachment do líder, processar líder perante a Corte Suprema. Há várias formas de sacar mal governante ou de intentar cambiar a direção de seu governo. ¿Cuántos presidentes tuvieron en Brasil? ¿Cuántos presidentes en Brasil tuvieron en menos de un año? No, en menos de un año. No, en Brasil tuvimos 2 impeachments después de la transición democrática, sí, para la democracia en 85. El impeachment del presidente Collor y después de la presidente Dilma. ¿Quieres explicar un poco qué es esto? No, porque a lo mejor no todos alcanzamos a comprender lo que es el juicio político. Perdão. Em Brasil é muito comum o juízo político. Em Brasil, nós não sabemos todavia se temos um sistema presidencialista ou parlamentarista. O Congresso em Brasil é muito forte, muito forte. Ou seja, se o presidente não tem mais o apoio do Congresso e se comete um crime de responsabilidade, e se tu miras a Constituição brasileira, todo pode ser crime de responsabilidade, todo. Porque todo pode meter-se em confrontar a los poderes, etc. Todo pode ser. O Congresso pode começar por la Câmara de Deputados, pode autorizar o processo de impeachment. E o Senado vai julgar o presidente. Então, tu sacas o presidente. Normalmente, presidentes com apoio muito baixo, como foi com Collor, com Dilma Rousseff, tinham um apoio muito baixo, a economia estava muito mal, então o Congresso mirou um crime de responsabilidade e começou o processo de impeachment. Pero mira, em Brasil não temos há eleições a cada 4 anos e o presidente pode ser eleito uma vez, ou seja, pode quedar-se até 8 anos no governo. Então, normalmente os mandatos duram 4 anos e alguns presidentes conseguem a eleição e se quedam por 8 anos. Não há uma instabilidade muito grande. Muitas vezes pensamos que há instabilidade, mas esse é um processo tão natural aqui em Brasil. O Congresso pode começar um processo de impeachment a qualquer momento. Agora, com Bolsonaro, por exemplo, há vários pedidos de impeachment. Mas o Congresso mira, não, politicamente não. O presidente todavia tem muito apoio, ha avançado muito em alguns temas, então não. Pero não se sabe, pode ser que empiece um processo de impeachment. E aí é uma transição democrática também. Você saca o presidente, o vice assume e hasta a outra eleição. É normal, Não há uma ruptura constitucional. Isso está dentro da Constituição. É muito natural, muito natural. Pero los presidentes terminaron inclusive en la cárcel. Sí, Lula. Pero Lula no hubo impeachment de Lula. Lula foi juzgado por crímenes después de su mandato. Después que salió de la presidencia, ya ha perdido, o sea, la protección constitucional de ir al cárcel. Entonces, los procesos contra él se fueron a un juez de primeiro grau, un juez federal, y empezaron los procedimientos judiciales. Pero este año, el año pasado, la Corte Suprema no absolvió Lula. No absuelto Lula. O sea, no dijo que Lula no es culpable. Dijo que los procesos estaban en el tribunal equivocado y enviaron al tribunal de Brasilia. Entonces empieza todo otra vez. Puede ser que se vá a cárcel otra vez. No se sabe. Y por supuesto que no hicieron una encuesta para saber si lo juzgaban o no. O sea, no le hicieron una encuesta a la población para saber si aplicaban la ley o no. Bueno, porque en México sí, todavía se pregunta a la población si lo juzgan o no. Bueno, eso pasa en México, pero qué bueno que en Brasil no. Eso quiere decir que hay una democracia más civilizada. No sé, pero hay la institucional, o sea, las leyes acá son un poquito diferentes. O sea, a fiscalía pode empezar um processo por crime em comum contra o presidente,
el fiscal general de la nación puede empezar a procesar al presidente por un crimen común y la Cámara de Diputados puede autorizar procesar al presidente por un crimen de responsabilidad. Ok, muchas gracias. Muy interesante. Bueno, con esto terminamos la sección de preguntas y respuestas. El tiempo apremia. Y antes de pasar al cierre de nuestro panel, quisiera preguntarle a nuestros panelistas, al maestro Marcus, al doctor Guillermo, si hay alguna conclusión adicional que les gustaría agregar. No, primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Espero que tenga hablado un poquito, que sea, sobre cómo funcionan las cosas acá en Brasil, sobre el uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública acá. Y decir que democracia, que eso es una práctica. O sea, cuanto más practicamos, mejor vamos a estar. Hay que practicar, hay que practicar. No hay que tener rupturas, hay que practicar, intentar avanzar, perfeccionar las instituciones y las leyes. Y eso. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por todo. Muchas gracias. Pues yo solamente agradecerles la invitación, claro, por supuesto, a participar. También convocarlos nuevamente a que el día 21 de septiembre nos sigan ya de manera presencial o a través de las redes con la presencia del Ombudsperson de aquí del estado de Jalisco, el doctor Alfonso Barrón Hernández, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. También invitarlos para María José, para el diplomado que estaremos ya iniciando también el 21, el diplomado de Derechos Humanos. Quienes estén interesados, bueno, pues que se inscriban, que vamos a continuar con los trabajos del diplomado para aprender más sobre las diferentes perspectivas de los derechos humanos y que el instituto junto con el consultorio, con el comité consultivo, están convocando a este diplomado sobre derechos humanos. Y decirte, Marcus, y a todos los compañeros, que yo espero que se repita, que este foro de este panel internacional lo tengamos para el año que entra, de ser posible presencial. Aquí en Jalisco nos dará mucho gusto recibirlos para poder celebrar una vez más este foro internacional de las implicaciones estratégicas de los derechos humanos en las Américas. Realmente hago votos para que muy pronto podamos tenerlos aquí en Guadalajara, Jalisco, a todos ustedes. Muchas gracias, Marcos. Infinitamente agradecido. Gracias. Por parte del Un besote, Ibis. Mejoras, Ibis. Por parte del Instituto de Altos Estudios Jurídicos y por parte del Comité Consultivo y Observatorio de Derechos Humanos, queremos darles un agradecimiento a nuestros panelistas del día de hoy y un reconocimiento. En primer lugar, no en primer lugar, pero primeramente a la maestra Ibis del Pilar Villalobos Campana, quien no pudo acompañarnos el día de hoy. Gracias por su participación como ponente en el panel internacional Implicaciones Estratégicas de los Derechos Humanos en las Américas. Muchas gracias. A Ibis, que no estuvo presente físicamente, pero sí en la solidaridad y en el cariño de nosotros. Ibis, recupérate pronto. También, de la misma manera, quisiéramos entregarle este reconocimiento que le haremos llegar de manera virtual y también se lo haremos llegar de manera físico a la proximidad, al maestro Marcus Vinicius Reis por su participación como ponente también en el panel internacional con el tema la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y los derechos humanos. Muchas gracias, maestro. Y también al doctor José Guillermo García Morillo por su participación con el tema la libertad de expresión en la democracia. Muchísimas gracias. A usted se lo hago aquí en entrega física. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Y un aplauso para usted, por favor. Agradecemos inmesurablemente a todos nuestros ponentes, al doctor Giancadeto Dimba, a la maestra Estela Lorena Escobar, al maestro Marcelo Balbontín, al maestro José Ignacio Alba,
Maestro Álvaro Camilo Florido, maestro Víctor Jesús González, muchas gracias también por haber participado en este panel con el tema Implicaciones estratégicas de los derechos humanos en las Américas. Invitamos también a todo nuestro foro a participar en el diplomado que nos comentaba hace un ratito el doctor Guillermo. Y bueno, pues damos por clausurada nuestra ceremonia académica del día de hoy. Doctor Guillermo, ¿me pudiera hacer favor? Con mucho gusto. Damos por concluidos los trabajos de este panel internacional y, por supuesto, con el compromiso de que el próximo año, Marcus, te esperamos aquí en Jalisco. Hasta muy pronto. Gracias a todos ustedes. Y damos formalmente por clausurados los trabajos. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias.